¿De qué? ¿De comunicación comunitaria? En realidad, sí, sí. Ah, taller 3. Sí. Taller 3. ¿A quién tiene docente? Tenemos dos. Tenemos a Julio. ¿El titular cuál es? ¿De Reales. ¿Es el titular? Tenemos dos, porque tenemos gráfico y tenemos Claro. tenemos que luchar a dos juntas, digamos, así que está bueno. Pero bueno, te contamos un poco. En realidad, nosotros teníamos ahora es un modelo con todo lo que es redes comunitarias, más o menos media comunitaria. Bien. Y a su vez, como la iniciación del tema de la línea de medio, digamos, hemos estudiado un poco, hemos visto muchos videos, hemos escuchado audios tuyos. Bien, no bien por no te juego bien, porque en general suele pasar que los estudiantes, lo digo como casi maestra Ciruela, más en investigación primero, no sé. Lo digo porque me ha pasado con el trabajo que yo estoy en la nueva y nosotros hay un canal de la radio que tiene un montón de videos. Che, vean videos, yo digo, vean los videos, vean el libro, ¿viste? Porque no puedes hacer una entrevista sin un conocimiento previo, es una cuestión, pero bueno, eso es como felicitación. No, por una cuestión. Pero por la laburo. Sinceramente me parece como dos dedos de frente decir. Sí, yo también lo pienso. Por lo menos pensá o imaginate que vamos a hacer las preguntas van a ser mucho más pertinentes, porque ya tenés como una idea de por dónde encarar. No, nada, eso se lo digo porque lo felicito, porque aunque por vos decís algo diferente, pero yo te juro que encuentro un montón de estudiantes que no saben leer, hacerte la investigación previa, es como la ABC del periodismo, ya ni siquiera te hablo de la comunicación. Gracias. Entonces, bueno, en realidad vamos a preguntar un poco del trabajo del curso, digamos, del ministro, bueno, que nos hable un poco, que nosotros hacemos, que te conozca también un poco la comunidad, un poco de todo el trabajo y demás. Como vos decís, las preguntas van a ser pertinentes. Está bueno, igual que vos, ¿Viste? No es un programa de un chiquillo, esas cosas que no sabés ni lo que estás mirando. Así que, no, la idea es un poco eso, un poco de todo. Las preguntas se llaman abiertas, entonces le vamos a dejar explayar. Y bueno, más o menos todo eso. Ya te digo, vamos a ir a grabar a las oficinas, molestarte lo menos posible, así que arreglamos bien el día. La cosa es que esta semana como que está complicada la semana, pero la semana que viene podemos arreglar. No, yo sé, nos ha pasado que como tenemos las oficinas de domingo, lo dividimos, digamos, como en tres bloques, tenemos tres bloques de 8 minutos. Entonces lo dividimos en radio, TV y más que nada todo lo que es la ley. Pertinentes para entrevistar para cada uno. La lista elegida, asociada, pero sí, probablemente lo entreviste yo, ella va a ser la presentadora en sí de los informes, como para darle diversidad, no uno solo hacer. Así que es un poco eso, digamos, buscábamos también retratar el trabajo. Sí, me parece pena. En martes yo estaba todo el día en Farco. Ahora acaba de surgir una reunión medio importante del Consejo Federal. Igual a la mañana seguro estaría bueno, después te lo confirmo. Hay una cosa importante, mi lugar de trabajo es la Eso me parece que está bueno no porque mi lugar de trabajo Mariela, sino cómo funciona Farco. Farco tiene oficinas administrativas por la cuestión necesaria de que debemos un lugar con archivos, pero en realidad Farco es una red territorial. En lo comunicacional hay un centro de producción que está en Rosario, que ahí sí, digamos, es un lugar fijo donde se reciben las corresponsalías de todos los radios y donde se producen además informes propios, corresponsalías propias. Pero en realidad la oficina de Farco en Piedras es, ya te digo, militar, que ya
para que nos pongan las reuniones de mesa. Físico y jurídico. Okay. Bueno, eso claro, desde ya. Un lugar, y también las reuniones de mesa las hacemos ahí cuando hay, digo, tiene que existir, pero en realidad es el mínimo el lugar que, o sea, de hecho la oficina es mínima. El lugar es muy lindo porque se comparte con Nueva Tierra, que es una organización muy importante, que tiene más de 20 años, sí, pero lo importante de Farco, de hecho yo que vengo viajando un montón y Néstor Busso, el presidente anterior, también ha viajado muchísimo. Lo importante de Farco es moverse, está en todas las radios. O sea, Farco es una red de radios comunitarias, no es una cámara, es una red donde cada radio cada radio es una parte importante de esa red. Obviamente que el funcionamiento que tiene es de una mesa nacional, que es el espacio de conducción, que es elegido cada 2 años. Digo, hay una... Si te cuento un poco cómo es el proceso de... Farco tiene casi 100 radios en este momento, y su proceso, su procedimiento, su modo de organización es, una mezcla de lo asambleario y la organización vertical. ¿En qué sentido? Se hacen asambleas todos los años. En esa asamblea anual se definen cuáles van a ser los lineamientos, los objetivos, el primer diagnóstico de situación del año, cuáles van a ser los objetivos a seguir en ese año, a dónde se quiere apuntar, cuáles son los principales ejes donde se quiere poner el acento en el trabajo de Farco. Y a partir de eso es que la Mesa Nacional toma decisiones, elabora estrategias y avanza, siempre respetando estos mandatos que llamamos nosotros. ¿Qué pasa? Porque digo, hay una cuota de verticalidad, sí, obviamente que a lo largo del año, bueno, a lo largo del año las decisiones nosotros no estamos llamando a las 90 radios, ¿qué opinas de que ya está? Una vez por año se define el mandato, después se supone que confías en quien votaste para que esos mandatos sean realidad, digamos, un poco de funcionamiento. Eso es todos los años, y cada 2 años se vota. O sea, los mandatos duran 2 años, pero igual todos los años se hacen estos mandatos de acción, por decirlo así. Y cada 2 lo de elección. Sí, está bueno. Yo creo que está funcionando muy bien. En este momento estamos en una... Sí, de hecho hay una primera elección, creo que de una vez, me parece, y después no puede estar en el mismo cargo. Podría ser una vez más, porque sé que después, no sé, secretaria, vicepresidenta, tesorera, no podés, eso está bueno. Igual, lo súper interesante es que Farco creció muchísimo, y en realidad, de este modo, empezamos a entrar en crisis en algunos sentidos. ¿En qué sentido? En que 100 radios en una asamblea somos casi 200 personas. No nos quedan cortas las asambleas, eso que tenemos 3 días seguidos en general, 2 días seguidos pero plenas. Y nos quedan cortas, porque falta de discusión, de debate. Y está empezando a nacer la necesidad, por ejemplo, de armar, de regionalizar. Igual, a largo plazo, no es que, y de hecho se discute mucho de que no que un Farco defina regiones, sino que cuando una región ya se conforme, este corte de última, bueno, solita va a empezar. Pero eso es lo que antes éramos muy poquitos, teníamos 20, 25 radios, 95, como que ya es mucho más. Exactamente. Por eso digo crisis de crecimiento, porque en realidad es eso, hay un montón de que nos pasen las redes también, eso, bueno, se está centrando a los temas que hacen que fuera hablar. De hecho, Farco tenía 44 radios en el 2009, 95 se duplicó a partir de la ley, y tiene una historia de 20 años, y en realidad se puede pensar, ahí te muestra, cuando te dicen la ley hizo cambios, bueno, ¿qué es uno? Digo, evidentemente hay más radios comunitarias, hay más radios en general y hay más radios comunitarias, pero más allá de eso, las radios comunitarias han crecido al interior, digo, en su estructura, en su infraestructura, en su posibilidad de manejar equipos y organizarse, y eso también genera crisis de crecimiento en las radios, o sea, de la crisis de crecimiento en la radio. Pero bueno. No, pero lo bueno es que le cuentan bueno, a ver, conversamos, cuentan las experiencias, Sí. las radios, está bueno, porque uno a veces viene a montar, Sí. tenemos equipos
el primer paso, o lo que decía, que llega un momento de la relación que dije, hacemos, la verdad que está bueno, hemos pasado diferentes etapas en la radio, algunos estamos haciendo con ustedes, que tienen de 15, 20, 25 años, entonces, la verdad que ella ha hecho mucha experiencia acumulada que comparte. Eso es algo muy interesante en las asambleas de parto, más allá de la mesa de construcción. La asamblea es un espacio desde siempre, eso es de comienzo, de compartir experiencias, de compartir necesidades, compartirlas en el sentido bueno, de darnos cuenta que a muchos nos pasa lo mismo y que hay otro que lo resolvió una problemática de determinada manera y eso nos permite recorrer un camino similar. Y lo que hacemos ahora sí en Farco, cada vez más, hace mucho que va cada vez más, desde hace unos años, es que podemos sistematizar las experiencias y por eso todo el espacio de formación de Farco, que es bastante amplio, y que ya entonces, bueno, taller de sostenibilidad, taller de, pues ya hay como cosas sistematizadas, claro, ya hay cosas que están como asimiladas, como procesos que ya sabemos que funcionan de determinada manera, que igual siempre hay una flexibilidad para el cambio. Eso me parece que es interesante en Farco, que no hay una cosa estática, digo, vamos reevaluando y repensando lo que estamos haciendo. Eso me parece que está bueno, que siempre en conjunto con la demás radio, las organizaciones. Y esa todavía es radio. No, en el país también. En Capital no. Una cuestión casi de dimensión, no de escala. Sí, hay más radios en Capital que en Buenos Aires, más en Córdoba, más en Santa Fe. Claro, es un tema de escala poblacional, no es porque es más, en este momento si vos me preguntás, Córdoba, por ejemplo, está teniendo un fortísimo desarrollo de radio comunitaria. Supongo que hay muchas experiencias comunitarias más allá de la comunicación. Esto es una evaluación finalmente fruto de mi parte, yo. Ahora, no tengo absolutamente ninguna prueba de lo que te digo. Pero yo lo pienso, porque no es casual que tenemos estas redes comunitarias, vienen de grupos, mucho porteño que se puede vivir en la sierra, digo, pero lo digo en un buen sentido, como que experiencias donde se valora el espíritu comunitario. Entonces no es casual que eso después devenga en una radio. Eso me parece, insisto, que estoy dando como... Pero me parece que hay algo de eso, porque lo que sí te puedo decir es que quienes son de esa radio tienen que perfil similar. Entonces como que hay algo ahí que me parece que pasa por ahí. Pero después está viendo bastante voluntad de organización y de hacer comunicación organizada en todo el país. Lo que pasa es que, insisto, no sé, San Juan, yo estuve hace poco en San Juan, hace 2 meses, tiene una sola radio comunitaria, no de parque, una sola radio comunitaria. Y hay ahora 4 o 5 experiencias en todo San Juan que están empezando a surgir. Sí, pero San Juan está vacío. A esto no es solo de radio comunitaria, vos vas y en Posito, que está la de Chuza, que es la radio de Farco, me contaban que Posito y San Juan Capital y toda la zona circundante, creo que es el 80% de toda la población de San Juan. Entonces, claro, vas desértico en muchos lugares. Entonces, en ese sentido me parece que es proporcional a lo poblacional, por decirlo así. Porque en los lugares donde hay densidad poblacional están apareciendo, pero también, ya te digo, en otros espacios, un empoderamiento bastante interesante de pueblos animales, en Neuquén con los mapuches también, en Río Negro también. O sea, la cordillera es una zona también bastante dinámica en este momento. No, está viendo movimiento. Yo creo que igual, a pesar de lo que te digo, creo que igual el 33% de ninguna manera está cubierto, bueno, cubierto legalmente, no, pero tampoco es que están las radios y hay que darle la licencia. Digo, eso también cuando se reclama la licencia, seamos cuidadosos también en lo que reclamamos. Quiero decir, las que existimos, por supuesto que demandamos licencia, pero después no es que, a ver, hay como una demanda de parte de las organizaciones de medios comunitarios más críticas a la ley, al gobierno y a la ley, incluso, no solo al gobierno, sino a la ley, que plantean, no se dan licencias, está bien, no se dan,
Pero vuelvo a lo mismo, tampoco hay que tantas radios comunitarias demandando esta licencia. Por otra parte, el gobierno a veces tiene una mirada crítica que yo no comparto, que es, che, abrimos concursos y no se presentó nadie. No se presentó nadie porque no hay radios comunitarias, no porque no hay voluntad de legalización, esa es otra. Sí hay voluntad, pero no hay radios comunitarias en, bueno, justo aquí, Cachal justo hay una, pero te quiero decir, no sé, en Las Lajas. No, en Las Lajas, que abriste justo el concurso, no hay radios comunitarias. O sea, eso lo digo también porque me parece que es un proceso que tenemos que ir recorriendo juntos. Yo creo que la aplicación de la ley, yo estoy convencida de eso. La aplicación de la ley no es obligación del Estado solamente. Y tampoco es, obviamente, obligación solo de la sociedad civil. Me parece que toda ley se construye con políticas públicas fundadas, pero también se construye, y mucho más en este caso, con un desarrollo. No, yo no lo vas a pasar. No, es para más o menos tener un registro interno. Sí. No, yo por lo ruido. ¿Qué estaba diciendo? No, que me parece que hay un proceso paralelo entre la construcción social de una ley, insisto, cualquier ley, y las políticas públicas que el Estado debe darse con esas leyes. Creo que en el caso de los medios comunitarios en particular, eso es más fuerte aún. Digo, yo creo que nosotros tenemos que construir el sector. Una cosa leía un estimado de Santiago Marino de 1000 radios comunitarias en Perú. Yo no creo que lleguemos a eso. Yo no creo que lleguemos a eso. Creo que 500 con suerte, porque se me escapan un montón. Me parece que de ahí bueno, no puede ser, porque al Omega había 128 radios habilitadas, o sea, un nivel de legalización. Ponerle que haya 5 veces más de radios no legalizadas, 500, no creo que me igual insisto, que muy poco serio lo que te digo, no me tomes por favor como una cifra, pero sí creo que es un estimado bastante posible. Y me quedé colgada porque estaba pensando, Farco de hecho hay unas 20 y pico que están legalizadas, con algún nivel de legalización, unos 25 en total, o sea que sí, es un 25% del total. Bueno, sí, 500, 700, vamos a ver un poco más de a lo que voy es que hay que llenar es un proceso organizativo que tiene que ver con las redes comunitarias, que tiene que ver con la comunidad, no con las redes comunitarias, tiene que ver con que construyamos comunidad para hacer comunicación, con que construyamos organizaciones populares. Me parece que eso es una apropiación que nos tenemos que dar, insisto, no solamente en los medios, sino políticamente. Tenemos que construir espacios participativos, democráticos, de incidencia social, que en nuestro caso fue la elección de un medio, pero en otro caso puede ser estar en el consejo comunal, y en otro caso en los consejos escolares. Entonces digo, algún lugar de incidencia. Algún lugar de participación y incidencia. Yo creo que eso es un proceso de construcción que hay que darse. Creo que en el caso de los medios comerciales también hay una construcción de la ley. Yo soy de las que pienso que si el Estado no controla, el problema es del Estado. O sea, sí, el Estado tiene que controlar, por supuesto, y fiscalizar. Pero no es, no llenaste el cupo de contenido porque el Estado no te vino a controlar. No, tu deber es llenar el cupo de contenido. O sea, vos tenés que cumplir la cuota del porcentaje, digo, la cuota me refiero a la cuota de producción nacional, independiente, todos estos aspectos que la ley indica para cumplir, ya te digo, cierto porcentaje de contenidos, y que los medios hoy, en general, no lo están cumpliendo. Vuelvo a lo mismo, ¿culpa del Estado? Sí, claro, el Estado tendría que fiscalizar, pero es una construcción que hay que darse al interior de la sociedad también. Mismo te están dando un espacio, o sea, se va aprovechando y darle un valor. Es muy interesante lo que decís, te están dando un espacio. Eso es importante porque muchas veces olvidamos que el aire no es propiedad de nadie, sino que del Estado y por tanto de la ciudadanía, para los habitantes. Es importante porque todo servicio de comunicación audiovisual debería ser considerado como un servicio. De hecho, la ley creo que lo indica así. Esto es importante porque aún en los medios comerciales, no que sea que por supuesto se creen con fines de lucro, que está bien, que sea porque es una atribución propia de un empresario, a pesar de eso tienen que considerar que hay un servicio social que están cumpliendo como medio. Esto no hay que olvidar, nosotros estamos empezando a trabajar,
incluso hemos dado algunos talleres a medios comerciales con esta idea de la comunicación como derecho y de la comunicación como servicio en particular, para el caso de los comerciales. Y me parece que eso está bueno recordarlo, digo, recuperar esa función del medio de comunicación no solo como insumo para enriquecerse, sino esto como un servicio social. En el caso de los comunitarios, me parece que más allá del servicio a la comunidad, lo que hacemos nosotros es construir un discurso diferente, construir una realidad desde lo comunicacional. Me parece que esa es la diferencia, pero en realidad, y hacerlo desde un fin único que es el de la transformación social. O sea, eso me parece que es importante, que nosotros, los medios comunitarios, no tenemos como fin el enriquecernos, ni siquiera el apropiarnos de los recursos, que no significa que no tengamos que tener parte de los recursos para poder transformar. O sea, no vamos a poder incidir si no tenemos recursos para hacerlo, pero no queremos incidir para tener recursos. Digo, los recursos son un medio y no un fin. Me parece que esa es la enorme diferencia con los comerciales e incluso con algunas cooperativas, que son sin fines de lucro y que de hecho el fin no es el lucro, pero que el fin sí es tal vez distribuirse para vivir mejor. Claro, una propaganda. No, y aparte, no. Me refería que el fin de una cooperativa, tanto de medio como de trabajo, es, bueno, nos juntamos en unos cuantos y solidariamente construimos algo, pero para que cada uno de nosotros viva mejor. Lo cual es más, de hecho lo compartimos. Pero aún así es diferente al fin de un medio comunitario. Por eso digo, el fin de un medio comunitario es, nos juntamos no para vivir nosotros mejor, sino para que nuestra comunidad y la transformación que vamos a